El profesor Zilksvar se tomó un momento para deleitarse con la admiración de sus estudiantes. El auditorio, lleno de una amplia variedad de especies, guardaba silencio en anticipación. Él permitió que la pausa se alargara, sabiendo que cada segundo aumentaba la importancia de sus palabras. Ese día, finalmente pondría fin a uno de los mitos más persistentes en la historia galáctica, la supuesta existencia de los humanos. Extendió uno de sus esbeltos zarcillos bioluminiscentes hacia la enorme pantalla holográfica detrás de él, activando una serie de imágenes que parpadearon ante la clase, varias representaciones burdas de figuras bípedas, algunas dibujadas en sistemas de cuevas antiguas y otras apareciendo en los archivos de civilizaciones extintas desde hacía mucho tiempo, flotaban ante la audiencia. Como pueden ver, comenzó Zilksvar, con una voz suave y autoritaria, los llamados humanos han sido descritos de manera poco coherente a lo largo de distintos periodos y regiones. Algunos registros afirman que eran guerreros, otros dicen que eran diplomáticos, y hay quienes insisten en que eran comerciantes espaciales. Solo eso debería hacerlos dudar de la validez de tales aseveraciones. Hizo un ademán con otro zarcillo, cambiando las imágenes para mostrar un mapa estelar. Además, a pesar de la enorme cantidad de supuestos avistamientos, nunca se ha recuperado ni una sola pieza verificada de evidencia física, ni huesos humanos, ni reliquias tecnológicas auténticas, nada. ¿Qué les dice eso? Unos pocos estudiantes intercambiaron miradas, pero la mayoría asintió. Zilksvar sintió una oleada de satisfacción. La Academia Galáctica se enorgullecía de su lógica y evidencia empírica. La idea de que los humanos hubieran recorrido la galaxia alguna vez era una historia perpetuada por los menos iluminados, soñadores aferrados a leyendas sin fundamento. Desde la segunda fila, un estudiante levantó un tentáculo. Zilksvar lo reconoció como Quivox, un miembro particularmente inquisitivo de la clase. «Profesor», preguntó Quivox con cierta vacilación, «¿qué hay de los registros de guerra de los archivos Kordak? ¿No documentan batallas entre flotas humanas y varios imperios?» Zilksvar esbozó una sonrisa paciente. «Ah, sí, los archivos Kordak». Movió su zarcillo y mostró una imagen granulada de siglos de antigüedad que parecía mostrar una flota de naves, esbeltas y de diseño desconocido. Esto, mis estudiantes, es un ejemplo perfecto de atribución histórica errónea. Esos registros se compilaron en una época de gran conflicto, cuando la información solía exagerarse o incluso inventarse para infundir miedo en los enemigos. Muchos eruditos, incluyéndome, hemos determinado desde hace tiempo que estas supuestas naves de guerra humanas fueron mal identificadas o eran totalmente ficticias. Otro estudiante, un ser reptiliano de brillantes escamas negras, dejó escapar un murmullo pensativo. ¿Y qué pasa con los artefactos terranos encontrados en las ruinas del sistema Orbak?, inquirió. ¿No se detectaron ahí firmas de energía que no coincidían con ninguna especie conocida? Zilksvar soltó una leve risa, mostrando su diversión. «Me alegra que lo menciones», dijo, cambiando la exhibición de nuevo. Apareció un nuevo conjunto de imágenes, esta vez mostrando los supuestos artefactos en cuestión, fragmentos metálicos, corroídos y casi irreconocibles, desperdigados en yacimientos de excavación. Estos objetos, aunque intrigantes, no prueban la existencia de humanos. Muchos de ellos se han encontrado junto con restos de civilizaciones conocidas. Es mucho más probable que sean vestigios de colonias perdidas o naves experimentales que fracasaron. Asumir que pertenecen a una especie humana no es más que un acto de ingenuidad. Los murmullos de aprobación crecieron, y Zilksvar supo que guiaba a sus estudiantes hacia la verdad. El mito de los humanos había persistido demasiado tiempo, y era su responsabilidad asegurarse de que la próxima generación de eruditos viera más allá de las fantasías insensatas de sus antepasados. Un estudiante diferente, esta vez un ave con plumas azules relucientes, se animó a hablar. «Profesor, entonces, ¿cómo explica los mensajes registrados en viejos registros de transmisión? Hay varias referencias a una confederación terrana de hace más de 1000 ciclos». Zilksvar suspiró, aunque mantuvo la compostura. «Invenciones, querido estudiante. Durante la era de la expansión, muchas civilizaciones periféricas usaban tácticas de miedo para disuadir a posibles invasores. Crear un mito sobre una raza formidable, con inteligencia y fuerza inigualables, habría sido una estrategia útil para ahuyentar enemigos». Avanzó unos pasos, con sus zarcillos brillando suavemente. «Deben entender algo, la historia está llena de exageraciones. Mientras más peligrosa o poderosa se dice que es una especie, más probable es que sea solo una construcción propagandística. Si los humanos hubieran existido de verdad, habrían dejado pruebas innegables de su presencia. Sin embargo, la galaxia sigue sin mostrar ningún indicio de ello.
Se produjo un silencio prolongado mientras los estudiantes asimilaban sus palabras. Zilksvar sentía como su confianza en él se afianzaba. Eso era lo que hacía que la enseñanza fuera tan gratificante, ver a las mentes jóvenes deshacerse de la superstición y abrazar la lógica. Juntó las manos. Bien, antes de continuar, me gustaría que cada uno se tome un momento para reflexionar sobre las historias que han escuchado acerca de los humanos, ¿de dónde provienen? ¿Quién se beneficia de que su existencia sea creída? Y lo más importante, ¿por qué nadie ha encontrado un solo espécimen vivo? Iba a seguir hablando cuando un sonido estridente resonó por todo el auditorio. Las enormes puertas al fondo de la sala se abrieron y una figura solitaria entró. Los patrones bioluminiscentes de Zilksvar centellearon de forma errática, un acto reflejo de la inquietud que lo invadió. La figura era bípedo, relativamente pequeña en comparación con la mayoría de las especies presentes, y llevaba el uniforme estándar de la academia. El recinto quedó en silencio sepulcral. Cada estudiante se volvió a mirar al recién llegado. La mente de Zilksvar luchaba por procesar lo que veía, la estructura facial, las proporciones, la forma en que los ojos de la figura examinaban la sala con cierta confusión y un leve indicio de vergüenza. Coincidía exactamente con las descripciones de los mitos que se había pasado su carrera desacreditando. La figura, no, el humano, se frotó la nuca con torpeza. Lo siento, dijo con voz clara, rompiendo el silencio abrumador. Creo que me equivoqué de clase. El silencio en el auditorio se prolongó de forma casi dolorosa. El humano que acababa de entrar se notaba incómodo bajo la mirada de decenas de ojos inmóviles. Evidentemente, se había equivocado de aula, pero la intensidad de la reacción lo detuvo antes de dar marcha atrás, como si hubiera irrumpido en un ritual sagrado al que no debía asistir. El profesor Zilksvar permaneció inmóvil, al frente, con sus zarcillos rígidos y sus patrones bioluminiscentes apagándose por el asombro. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos le confirmaban. La misma criatura que le había demostrado una y otra vez que era solo un invento se hallaba a unos cuantos metros de distancia, respirando, parpadeando, moviéndose con algo de incomodidad. Era imposible. Los estudiantes, una mezcla de especies de toda la galaxia, empezaron al fin a reaccionar. Susurros se extendieron como pólvora. Algunos se miraban con nerviosismo, otros tecleaban con disimulo en sus dispositivos holográficos personales, probablemente intentando verificar lo que presenciaban. Otros tantos se mostraban alarmados, con la incredulidad pintada en sus rostros. El humano aclaró la garganta. Discúlpenme, de verdad creo que me equivoqué de salón, repitió, con voz vacilante, fijando de nuevo la vista en la gran pantalla holográfica detrás de Zilksvar, donde todavía se veían diagramas y anotaciones sobre el supuesto mito de los humanos. Frunció el ceño un instante, como si intentara comprender, pero no se detuvo en ello. En lugar de eso, dio un paso lento hacia atrás, a punto de darse la vuelta y marcharse. Los zarcillos de Zilksvar se agitaron de forma violenta, su realidad cuidadosamente construida se derrumbaba ante sus ojos, y necesitaba actuar antes de que se viniera abajo por completo. «Espera», alcanzó a decir, con la voz ronca. Por primera vez en su carrera, su seguridad flaqueó. El humano se detuvo, con el gesto de quien duda un segundo antes de salir. Ladeó la cabeza, expectante. Zilksvar intentó controlar sus pensamientos acelerados. Le urgían respuestas, lógica, alguna explicación para lo que presenciaba. Toda su vida profesional había girado en torno a demostrar la falsedad de esa criatura, que ahora estaba ahí, muy real y tangible. Adoptó una postura más erguida, procurando proyectar la autoridad que lo caracterizaba, aunque sus movimientos resultaran menos fluidos de lo habitual. «¿Quién eres?», le preguntó, con la voz todavía algo tensa. El humano dudó apenas un instante. «Alex Carter. Soy estudiante de aquí, primer año de Historia Seno». Hubo una nueva ola de murmullos. Inmediatamente, varios alumnos consultaron la base de datos de la academia en sus dispositivos holográficos, y sus ojos se abrieron con asombro. El humano no era un visitante cualquiera, ni un viajero perdido, estaba matriculado en la academia, igual que ellos. La mente de Zilksvar dio un vuelco. Jamás se había planteado que los humanos de verdad, pudieran asistir a la misma institución donde él llevaba años dando clases. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con voz más baja. Alex se rascó la cabeza. El semestre empezó hace un par de meses, se encogió de hombros y miró a su alrededor. Sabía que los humanos no éramos muy comunes por aquí, pero no pensé que causaría semejante revuelo por entrar al salón equivocado. Soltó una risa nerviosa que se desvaneció al sentir la atmósfera tan tensa. Zilksvar apenas oyó sus palabras, su mente iba a 1000 por hora,
intentando reconciliar la realidad innegable que tenía frente a sí con los años invertidos en refutar cada supuesta prueba que se había hallado. Había revisado todos los registros, cada evidencia posible, y las había considerado exageraciones o malinterpretaciones. Sin embargo, ahí estaba un humano, demostrando que todos sus argumentos eran falsos con solo existir. Sentía sobre él el peso de las miradas de sus estudiantes, quienes lanzaban interrogantes mudas. A lo largo de su carrera, él había moldeado su visión del universo y ahora, en cuestión de minutos, un simple humano lo ponía todo patas arriba. Uno de los estudiantes, el reptiliano de ojos dorados, rompió por fin el silencio. «Profesor», dijo en voz baja, ¿eso significa que estaba equivocado? La pregunta recorrió a Zilksvar de pies a cabeza. Había dedicado años a esa investigación, había publicado sobre el tema, debatido con colegas, refutado teorías. Toda su reputación académica descansaba sobre la idea de que los humanos eran solo un mito. Fallar ahora, de manera tan pública e innegable, no solo sería un fracaso intelectual, sino la ruina de su carrera. Sus zarcillos emitieron destellos caóticos al experimentar la oleada de emociones internas. No, contestó con firmeza, aunque le faltaba su habitual convicción. Los estudiantes se miraron, incómodos. Pero, profesor, está ahí parado, señaló otro, con una mezcla de desconcierto y algo parecido a la risa. Zilksvar apretó la mandíbula, viendo cómo la situación se le escapaba. Necesitaba retomar el control antes de que todo se saliera de cauce. Esto requiere un análisis más profundo, logró decir, intentando que su voz recobrara la severidad de siempre. Una anomalía no invalida siglos de investigación. Necesitaré corroborar tus afirmaciones. Alex frunció el ceño. ¿Afirmaciones? Yo no estoy afirmando nada. Solo soy alguien que se metió en la clase equivocada. La mirada de Zilksvar se endureció. Eso está por verse. La tensión se hizo más densa. Los estudiantes sentían la desesperación que se filtraba en el tono del profesor, se notaba que agarraba cualquier excusa para mantener su visión. Alex pareció decidir que ya era demasiado. Miren, no sé qué sucede, pero debería irme. Mi clase comenzó hace 10 minutos. Zilksvar supo que no podía dejarlo ir, no todavía. Siéntate, ordenó, dejando claro su intento de recuperar la autoridad. Alex parpadeó sorprendido. ¿Cómo? ¿Dices ser humano?, replicó Zilksvar con dureza. Demuéstralo. Siéntate, responde mis preguntas y determinaremos si eres lo que dices ser. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, más intrigados que nunca. La clase había tomado un giro completamente inesperado. Era historia sucediendo en ese mismo instante. Alex miró a Zilksvar un rato y al final, exhalando, se acercó y tomó asiento en la primera fila. Está bien, hagámoslo. Zilksvar inspiró con lentitud, necesitaba desentrañar todo esto. El profesor se quedó quieto, aferrando con fuerza los bordes de su atril. El ambiente se volvió más denso que antes, cargado de expectativa e incredulidad. Los estudiantes, antes tan confiados en sus enseñanzas, ahora estaban al borde de la duda. Sus ojos, su postura, la forma en que algunos sujetaban sus dispositivos como buscando refugio en los datos. Todo apuntaba a lo mismo, querían respuestas, y Zilksvar no las tenía preparadas. El humano, Alex Carter, seguía sentado frente a todos, con las manos sobre el pupitre. Su expresión no era de burla ni de molestia, solo lucía algo resignada, como si ya hubiera enfrentado situaciones similares. Aquello inquietó más a Zilksvar. Si la existencia de un humano era tan inverosímil, ¿por qué ese individuo se mostraba tan tranquilo? ¿No comprendía el valor histórico de su mera presencia? El profesor inhaló, intentando mantener la compostura. Afirmas ser humano. Si eso es cierto, no te costará responder a mis preguntas. Alex arqueó una ceja, conteniendo el amago de una sonrisa. Yo no afirmé nada, pero adelante. Zilksvar ignoró la observación y activó la pantalla a su lado. Apareció el modelo giratorio de una estructura ósea, extremidades alargadas, musculatura densa, una disposición compleja de grupos nerviosos a lo largo de la columna. Este es un modelo reconstruido con base en lo que ciertos registros describen como humano. ¿Dirías que se parece a ti? Alex se inclinó, ladeando la cabeza para examinar el modelo. Al final, soltó el aire por la nariz y negó. No, está muy mal, señaló la proyección. La densidad ósea es demasiado alta, las proporciones no cuadran y los humanos no tenemos esos cúmulos de nervios. Tenemos un sistema nervioso central, médula espinal y cerebro, nada más. Además, ¿de dónde sacaron esa estructura de la caja torácica?
Parece la de un depredador marino de aguas profundas. Zilksvar se tensó. Ese modelo se había compilado usando las fuentes más confiables sobre humanos. ¿Cómo podía estar tan equivocado? ¿Sería que las fuentes que él consideraba inverosímiles eran más exactas de lo que creía? Se negó a sacar semejante conclusión. Todavía no. Cambió la proyección, y esta vez, la pantalla mostró lo que se creía que eran los hábitos alimenticios de los humanos, una colección basada principalmente en plantas, complementada con ciertas proteínas de origen sintético. ¿Y esto?, preguntó, con tono algo más brusco. Alex entornó los ojos para ver la pantalla y luego dejó escapar una breve risa. ¿Quién inventó eso? Sin ánimo de ofender, pero ni cerca. Cruzó los brazos. Los humanos somos omnívoros, comemos plantas y carne, cocinamos, procesamos los alimentos, y algunos siguen dietas específicas, pero en general probamos casi todo lo que no nos mate. Entre los estudiantes se generó un murmullo. Zilksvar notó cómo se deslizaba entre sus dedos el control de la situación, pues las respuestas del humano eran claras, lógicas y biológicamente posibles. Ridículo, protestó Zilksvar, sin mucha convicción. Una especie no puede sostenerse con tal desequilibrio alimenticio. Alex alzó una ceja. Díselo a mis antepasados, que sobrevivieron edades glaciales, hambrunas y guerras planetarias. Aunque la voz de Alex sonó tranquila, también incluyó un matiz de desafío. Los dedos de Zilksvar se crisparon. No era así como todo debía salir. Planeaba desenmascarar las supuestas incongruencias en la farsa humana, pero cada pregunta derivaba en más problemas. El humano tenía respuesta para todo. Con la mente a mil, Zilksvar buscó una estrategia distinta. Necesitaba algo irrefutable. Veamos, más que cambiando los registros hasta hallar el que buscaba. La pantalla mostró una vieja transmisión corrupta, uno de los pocos archivos de audio que supuestamente contenían habla humana. La grabación estaba distorsionada por el tiempo, pero se distinguían algunas palabras. Zilksvar cruzó los brazos. Tal vez puedas traducir esto. Los estudiantes se inclinaron aún más, ansiosos. La grabación crujió y dejó oír un mensaje fragmentado, salpicado de interferencias: los peitos, aquí Capi, abastecimiento, incendio, presa, falla de motores, búsqueda, evacuación. La voz sonaba apenas reconocible, con un extraño patrón de entonación. Zilksvar observó con atención la cara de Alex, esperando un titubeo o duda que lo desenmascarara. Alex, sin embargo, se limitó a soltar un suspiro. Es un llamado de auxilio, dijo, probablemente de un capitán de nave, de apellido Carter. Parece que estaba bajo ataque y pedía evacuación. Zilksvar sintió que se le aceleraba la respiración. A ese archivo habían dedicado décadas los lingüistas seno, sin lograr descifrar más que pequeñas partes, y ese humano lo había traducido sin esfuerzo, ni titubeos. Era innegable. Los estudiantes lo notaron también, y su mirada sobre Zilksvar cambió al instante. No quedaba nada que desacreditar, un humano real acababa de probar que estaban equivocados. La mente de Zilksvar se sentía confundida hasta el límite, con años de investigación hecha trizas en minutos. Se había esmerado en descartar toda supuesta prueba de la existencia humana como propaganda, error o fraude. Y ahora, un joven humano echaba abajo su visión con un par de frases seguras. Los presentes guardaron silencio. Zilksvar percibía en sus rostros el impacto de la revelación, no podían negar lo que acababan de ver. Alex Carter seguía allí, en su asiento, mirándolo con una expresión que no era ni soberbia ni divertida, sino paciente, como quien ya ha vivido escenas similares demasiadas veces. Eso, más que nada, producía en Zilksvar una sensación de vértigo. Necesitaba retomar el control, encontrar la lógica, algo que pudiera manejar. Pero, ¿cómo, si cada prueba apuntaba a lo mismo? El humano existía, había desmontado los datos falsos y traducido un mensaje perdido. No quedaba nada que refutar. Aún así, su orgullo de científico y educador no cedería tan fácilmente. Pareces muy tranquilo con esto, le dijo a Alex, esforzándose para sonar neutral. Como si te lo esperases. Alex se encogió de hombros. No diría que me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Sus ojos recorrieron la sala, captando las expresiones de terror, asombro e incredulidad. Entiendo que para ustedes los humanos no son más que un mito, una especie perdida que nunca existió, y ahora, entro yo y les arruino la idea en menos de una hora. Es mucho que digerir. Zilksvar se irguió, con los zarcillos temblorosos. No has arruinado nada, replicó, con demasiado apuro. Algunos de sus estudiantes lo miraron, al notar la mínima desesperación que se le escapaba.
Solo presentaste nuevos datos que requieren una verificación adecuada, añadió, intentando sonar más firme. Alex exhaló por la nariz, asintiendo. Verificación. Llamémoslo así. Uno de los estudiantes, un reptiliano llamado Erox, habló con cautela. Profesor, si los humanos existen, ¿por qué no hay evidencia de su presencia en los registros galácticos modernos? Si alguna vez formaron parte de nuestra historia compartida, ¿por qué desaparecieron así? Zilxbar se aferró a esa pregunta como si fuera un salvavidas. Sí, tal vez el humano existía, pero quedaban vacíos históricos. Su sola presencia probaba muchas cosas, pero no explicaba la ausencia total de referencias modernas a la humanidad. El profesor volvió la vista a Alex. Es una pregunta válida. Si los humanos fueron parte de la comunidad galáctica en el pasado, ¿a dónde fueron? ¿Por qué nadie los ha visto en siglos? ¿Qué pasó con su especie? Por primera vez, Alex dudó antes de responder. Bajó la mirada, tamborileando los dedos en el pupitre, como si midiera sus palabras. Eso, dijo al fin, con voz más baja, es una historia larga. Zilxbar entrecerró los ojos. Resúmela. Alex soltó aire lentamente. Nos fuimos. Esa simple frase encogió el ambiente, como si el auditorio hubiese perdido el aire. Erox frunció el ceño, incrédulo. ¿Se fueron? ¿Cómo se va una especie completa? La mandíbula de Alex se tensó. Tuvimos nuestras razones. Zilxbar sintió un escalofrío. En ningún momento había esperado hallar resistencia en el humano, y menos un silencio tan calculado. Lo observó, con los zarcillos palpitando por la inquietud. Dices que se fueron. Pero, ¿a dónde? No hay mundos controlados por humanos, ni colonias, ni territorios. El rostro de Alex permaneció inexpresivo, aunque se adivinaba cierta tensión. Tienen razón. Ustedes no los conocen. La respiración de Zilxbar se aceleró. Algunos alumnos se pusieron más tiesos. Fue Erox quien preguntó de nuevo, con la voz en un susurro. ¿Quieres decir que? Alex asintió. Seguimos ahí afuera. No nos extinguimos. Solo dejamos de participar en los asuntos galácticos. Zilxbar no pudo evitar mostrar su incredulidad. Eso es absurdo. Ninguna especie simplemente se aísla por completo y se borra de la historia. Alex ladeó la cabeza. ¿Estás tan seguro? Un silencio pesado volvió a caer. Zilxbar pensó en las implicaciones, si la humanidad había alcanzado un avance tecnológico y militar que amenazó el equilibrio galáctico, su desaparición fue deliberada, no accidental. Pero, ¿por qué? El profesor se obligó a mantener la compostura. Entonces dinos, ¿por qué tu especie abandonó al resto de la galaxia? Alex volvió a titubear antes de contestar. Al final, con un suspiro, lo dijo. Porque aprendimos que nadie estaba listo para lo que nos convertíamos. Aquellas palabras resonaron como un trueno. Zilxbar notó cómo su interior se estremecía. Sus estudiantes comprendían lo mismo, los humanos no habían desaparecido por debilidad, sino por voluntad propia. ¿El profesor se humedeció los labios? ¿Qué quieres decir con lo que se convertían? Alex mantuvo la vista baja al responder. Avanzamos demasiado rápido, demasiado. No éramos los más fuertes ni los más grandes, pero resolvimos cosas que nadie más había resuelto. Desarrollamos armas capaces de aniquilar flotas antes de que se dieran cuenta. Descubrimos cómo manipular energía de formas que rompían las supuestas leyes físicas. Logramos mejoras biológicas que superaron nuestros propios límites. Y mientras más avanzábamos, más miedo provocábamos en el resto de la galaxia. Alguien en el aula soltó un suave jadeo. Zilxbar sintió un nudo frío en el pecho. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido, murmuró. Alex negó levemente con la cabeza. No fue solo miedo. Fue paranoia, hostilidad, un juego de fuerzas que jamás debió empezar. Pausó, golpeando con los dedos el pupitre. La primera vez que exhibimos lo que podíamos hacer, se rompieron tratados de la noche a la mañana. Coaliciones centenarias se hicieron trizas bajo la presión del pánico. Imperios que nos habían ignorado empezaron a vernos como la mayor amenaza para la estabilidad galáctica. Contrajo los labios. E intentaron detenernos antes de que fuéramos imparables. Zilxbar sintió que algo helado le recorría el cuerpo. ¿Guerra preventiva? Musitó. Alex asintió. Empezó con escaramuzas, sondas para poner a prueba nuestras defensas, luego llegaron choques de gran escala. Respondimos, y ganamos siempre. Y mientras más ganábamos,
más desesperados se ponían los demás. Así que tomamos una decisión. Zilxbar apenas pudo pronunciar. Se marcharon. Alex cerró los ojos un instante. Nos marchamos. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Zilxbar entendía la perfección estratégica de aquello. Si de verdad los humanos habían llegado a un nivel de dominio militar y tecnológico superior al de cualquier otra especie, desaparecer había sido la mejor táctica para desactivar la escalada, evitando un conflicto peor. ¿Abandonaron voluntariamente su lugar en la galaxia?, inquirió Zilxbar, con voz casi temblorosa. Se borraron de la historia en lugar de pelear una guerra que tenían ganada. Alex asintió apenas. Porque ganar no era lo importante. Sobrevivir sí. Los estudiantes comenzaron a reaccionar a esos matices. Todos comprendían que la humanidad no se había retirado por fragilidad ni por falta de medios, sino por un entendimiento profundo de lo que su mera presencia desataba. La mente de Zilxbar seguía en ebullición. Si la humanidad poseía tal potencia y decidió esconderse, ¿qué habrían hecho todo ese tiempo? ¿En qué se habrían convertido? Lo miró, sintiendo la agitación de sus zarcillos. Entonces, ¿por qué regresas ahora? Alex inspiró, esbozando una pequeña sonrisa que se vislumbraba llena de certezas. Porque hemos decidido volver. El auditorio entero contuvo el aliento. Zilxbar sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. ¿Volver? ¿Para qué?, preguntó, con un hilo de voz. Alex ladeó la cabeza, con una chispa tranquila en la mirada. No como piensas. No venimos a conquistar, ni a exigir un puesto. Pero la galaxia cambió, y nosotros también. Tamborileó los dedos contra el pupitre. Durante mucho tiempo creímos que desaparecer era la única vía, pero hemos pasado siglos vigilando, esperando, y ahora creemos que es hora de retomar nuestro lugar. No como advertencia, ni como amenaza, sino como algo distinto. Zilxbar apenas pudo preguntar. ¿Cómo qué? Alex sonrió de nuevo, despacio. Ya lo verán. Y aquellas palabras se extendieron por la sala como una verdad tan concreta que resultaba aplastante. Zilxbar comprendió al fin que la galaxia, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.